La verdad para hoy, bajo la conducción del hermano Héctor Jesús Montiel Rosado. Le invitamos a participar con nosotros enviando sus comentarios a nuestro número en cabina 916-142-6578. La verdad para hoy. Comenzamos. Buenos días a todos los radioescuchas que están al pendiente de la Mega 107.1 de FM aquí en Palenque, Chiapas. Estamos transmitiendo una vez más a través de este programa, a través de este mensaje, a través de este programa de radio, en la cual la Iglesia de Cristo siempre está participando todos los días sábados, ¿verdad? Todos los días sábados, en punto de las 7 de la mañana. Estamos listos entonces, les habla su amigo y servidor Jaime Montejo, miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Palenque. Enviamos saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook, allá en el programa de Mensaje de Amor para Salvación. También enviamos saludos a todos los que están al pendiente de este programa y también de la radio local allá en Tamaulipas. Enviamos saludos a cada uno de ellos, así también aquí en Palenque, Chiapas. Estamos listos, una mañana fresca para empezar a escuchar la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos seguir recordándole que usted está, invitado a que envíe su mensaje, sus comentarios, el número de teléfono personal, ya sea que usted ocupe alguna respuesta de alguna pregunta que usted tenga, puede enviarlo a 916-105-6078. Ahí usted puede enviar su mensaje, su comentario, su duda, ¿verdad? Ya sea también en una llamada de teléfono o un mensaje de texto o de WhatsApp. Usted puede hacerlo. Nosotros, en el caso, ¿verdad?, estaré al pendiente, igual que todos nuestros hermanos que vienen a predicar en este programa de radio. Bien, estamos entonces invitados para que usted continúe con nosotros. Quisiéramos empezar en este momento para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios en este hermoso día sábado, seguir aprendiendo y que Él nos enseñe, que Él nos edifique, ¿verdad? Bien, para esto vamos a pedir en oración a nuestro Dios su guía para que Él nos dirija en esta hora de la mañana. Oremos a nuestro Dios. Señor Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos delante de su presencia en esta hora de la mañana.
Queremos agradecer a Dios por este hermoso día que nos está dando. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar de nuevo delante de su presencia. Ahora, oh Padre, vamos a estudiar su santa palabra. Ayúdenos para que en esta hora todo lo que hayamos de aprender sea siempre conforme a su voluntad. Ayúdenos, oh Padre, para tener también el valor suficiente, poder creer en ella. Ayúdenos, oh Padre, para que también la meditemos, la pongamos por obra y también la enseñemos. Padre, bendice a todas aquellas personas que están al pendiente de este programa, sea con cada uno de ellos, oh Padre. Si alguno está enfermo, si alguno está pasando alguna dificultad, sea con cada uno de ellos, oh buen Dios. Queremos pedir, encomendar este programa a través de sus manos. Sea usted guiándonos, dirigiéndonos, oh Padre, para que todo lo que hayamos de decir sea siempre conforme a su santa y divina voluntad. Oh buen Dios, le agradecemos por esta oportunidad. Le dejamos esta oración en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos enfocando y analizando algunas cosas muy interesantes tocante a este acontecimiento, hecho histórico, en la cual todo el mundo sabemos que sucedió. Todo el mundo sabemos, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo vino a morir principalmente por nuestros pecados, según lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y ahora nos estaremos enfocando a lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 15. Y fue sepultado. En este pequeño versículo, en estas pequeñas palabras, pero que tienen un trasfondo muy grande, estaremos analizando y que fue sepultado. Cristo, una vez muerto, fue sepultado. Pero nos preguntamos, ¿por qué este hecho que se hizo fue una buena noticia? Nos preguntamos por qué. Si sabemos de que el sepultar a alguien es motivo de tristeza, sepultar a alguien causa un momento de lloro, ¿verdad? Un tiempo en el cual medita uno lo que se ha pasado con esta persona, y sobre todo justamente en el momento del entierro es cuando viene una suma tristeza y empieza uno a llorar. Y en este momento entonces que Cristo fue sepultado no es motivo de gozo aparentemente para nosotros, pero dice según el apóstol Pablo que esto sí es de mucho gozo, esto sí es de mucha alegría, y esto es una buena noticia, una excelente noticia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, de que según los que eran condenados, primeramente, ¿verdad?, los que eran condenados por el Imperio Romano, no eran sepultados. En la mayoría de los casos, todo aquello que muera bajo el poder del Imperio Romano, todo aquel que muere colgado en una cruz, todo aquel que muere colgado en una cruz no es sepultado en el mayor de los casos, o eran sepultados en una fosa común para criminales. Sí, probablemente eso es lo que pasaba, y esto era probablemente el destino de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo que le esperaba a aquel cuerpo del Señor, ser, ¿verdad?, sepultado, o dejar colgado ese cuerpo en esa cruz. Nos preguntamos por qué ese lugar se llama Gólgota, y dice, porque es el lugar de las calaveras. Entonces, si es el lugar de las calaveras, todo el cuerpo, todo aquel cuerpo que queda colgado, que muere en una cruz,
tiene que ser quedado en ese mismo lugar. No tiene, como le decimos nosotros, ¿verdad? Aquí en México, nuestro lenguaje coloquial, nuestro lenguaje común, decimos, no le dieron santa sepultura, ¿no? Entonces, toda aquella persona que no es enterrado, no es bien visto, ¿verdad? Es algo horroroso, es algo que podemos decir que es algo feo, ¿verdad? O como lo dice también el lenguaje común, dice, eso realmente no es de Dios. Toda persona necesita ser enterrada. Aquella persona que no es enterrada, no es sepultada, realmente no es de Dios. Es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Y esto probablemente era el destino, probablemente era el lugar donde iba a quedar el Señor Jesucristo. Iba a quedar, ¿verdad?, en el lugar de las calaveras. Allí iba a quedar. Pero por supuesto, sabemos nosotros de que el cuerpo que muere colgado en una cruz, ahí se queda o es sepultado en una fosa común. Pero ahora, el caso del Señor Jesucristo era un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que según el entendimiento de los judíos y también del Imperio Romano, o del rey que estaba en ese momento, era el rey de los judíos, ¿verdad? O que pretendía ser el rey. Y esto lógicamente, ¿verdad?, no es un rey terrenal que sabemos que pretendía ser, un rey espiritual, y lo es. Pero ahora ellos pensaban de que iba a ser o pretendía ser un rey terrenal, pero no. Y aún entonces la situación de ese cuerpo del Señor Jesucristo aún era un poco más complicado, porque él pretendía ser el rey terrenal, supuestamente el entendimiento de ellos, ¿verdad? Ahora, entonces vemos algo que es sumamente complicado, que ese cuerpo del Señor Jesucristo fuera sepultado. Era un momento en el cual podemos decir, ¿qué va a pasar con ese cuerpo si ese hombre fue muerto en la cruz? Alguien que muere en la cruz solamente es de criminales. Alguien que muere en la cruz solamente es para aquellos malhechores. Pero hay una buena noticia. Sí, en medio de todo esto hay una buena noticia, y eso es lo que estaremos viendo en estos breves momentos, desde la parte profética de esta muerte. Después diremos y aprenderemos algo de lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de su sepultura, ¿verdad? Y veremos qué realmente pasó en esa sepultura finalmente. Son tres cosas que estaremos viendo. Primero la parte profética, después veremos lo que dijo el Señor Jesucristo tocante a su sepultura, y veremos finalmente lo que realmente sucedió. Así que usted está cordialmente invitado en esta hora de la mañana. Bien, si usted quiere enviar su mensaje, envíelo al 916-105-6078. Usted se puede comunicar con nosotros y invitarlo también para que continúe estudiando juntamente con nosotros, ya sea con nuestro hermano Domingo Pérez todos los martes, o nuestro hermano Héctor todos los sábados, ¿verdad? Él está aquí con nosotros también esperando para que entre a enseñarnos, y todos los jueves en punto de las 7 de la mañana con mi persona. Muy bien, ahí puede comunicarse con nosotros. Así que la sepultura es o fue o sigue siendo una buena noticia, una excelente noticia. ¿Por qué? Nosotros sabemos en Isaías capítulo 53, Isaías
Isaías capítulo 53, mire lo que dice este gran profeta. Sabemos de que todo lo que está en este versículo se cumple. Sabemos de que está hablando del Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, del 8 y 9, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo de padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estamos viendo entonces el fiel cumplimiento de la palabra de Dios, el fiel cumplimiento de este gran profeta. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Estamos viendo entonces de que Dios lo que dice lo cumple. ¿Sí? El destino del Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto, era ser colgado, estar colgado en esa cruz hasta que su cuerpo vea corrupción, o ser sepultado en una fosa común de criminales. ¿Sí? Pero dice, mas con los ricos fue en su muerte. Estamos viendo entonces que el Señor Jesucristo realmente iba a tocar la sepultura. Sabemos de que nosotros hemos leído, ¿verdad?, de que Él iba a morir. Y como lo vimos la semana pasada, Él murió, efectivamente. Y este cuerpo muerto, este cuerpo que ya no tiene vida, ahora tendría que ser sepultado. Tenía que tocar también la sepultura. Tenía que ir allí, en ese lugar en donde son sepultados los cuerpos, en una tumba. ¿Sí? El cuerpo necesariamente entonces tendría que tocar la tumba. Ahora nos preguntamos, ¿acaso Dios no podía resucitarlo? Por ejemplo, Él murió a las 3 de la tarde, probablemente, aproximadamente. Muere el Señor Jesucristo a esa hora, a las 3 de la tarde. ¿No podía resucitarlo 3 horas después, aún estando colgado ahí? ¿O que ya ha pasado 1 hora, estando colgado ahí en esa cruz? ¿Será que Dios no podía resucitarle ahí? Sí, lo podía hacer. Pero ¿qué pasa? No lo debía hacer. El Señor, ¿verdad?, Dios Todopoderoso, podía resucitarle 2 horas después de muerto, o que haya muerto y que esté toda la gente expectando ahí. Nos preguntamos, ¿será que Dios no podía resucitarlo ahí cuando estaba aún la mayoría? ¿No podía resucitarlo aún cuando estaba la mayoría de los judíos allí, viendo, ¿verdad?, escupiéndolo? ¿Será que no podía resucitarlo después? Sí, 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Lo podía resucitar, inclusive lo podía resucitar antes de que entrara el día sábado. Pero ¿qué pasó? Dios no debía hacerlo. No. Claro que lo podía hacer, pero no debía hacerlo. Y esto es lo que vemos entonces, el fiel cumplimiento de la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no debería morir, pero sin embargo,
Él murió. Y aún así que Él muere, tenía que el cuerpo tocar la sepultura, tenía que ser sepultado ese cuerpo. Eso es maravilloso. Dios, lo que ha dicho, lo cumple. Sí, Dios no es mentiroso, como lo sabemos. Dios cumple su palabra y lo vemos, ¿verdad?, en la parte de Mateo 27, Mateo, nosotros vemos este fiel cumplimiento. Mateo capítulo 27, versículo 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. El fiel cumplimiento de la palabra de nuestro Dios estamos viendo en Mateo capítulo 27, versículo 57, que el Señor Jesucristo tendría que ser sepultado. Sí, más bien debía ese cuerpo ser sepultado. Claro, como lo hemos dicho anteriormente, que Dios podía resucitarlo, ¿verdad?, antes de que llegara el día sábado, por supuesto, pero no debía, porque tenía que ser o cumplirse la palabra de Dios. La parte profética tenía que cumplirse. Sí, y lo estamos viendo, ¿verdad? Lo que escribió no solamente Mateo, no, también lo escribió Marcos en el capítulo 15, Lucas en el capítulo 23, Juan en el capítulo 19. Todos los escritores, ¿verdad?, los 4 evangelios describieron todo lo que pasó con su sepultura. Y ahora, como lo sabemos, el apóstol Pablo también describe, solamente en pocas palabras, y fue sepultado. Solamente con esas palabras el apóstol Pablo describe la sepultura del Señor Jesucristo, pero que realmente tiene un gran trasfondo de esas pequeñas palabras. Estamos viendo entonces la parte profética y su fiel cumplimiento, que Dios no es mentiroso. Dios prometió regresar, Dios vendrá, y todos nosotros lo sabemos, absolutamente todos sabemos de que el Señor vendrá, pero nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos preguntamos, ¿qué está haciendo usted para cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Se está preparando? ¿Se está preparando usted? Bien, sabemos entonces de que el Señor fue sepultado conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y ahora bien, veamos qué dice el Señor Jesucristo tocante a esto. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, dice, Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez,
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo está afirmando de que Él tendría que ser sepultado. Sí, Él tenía que ser sepultado. Eso es lo que dice. Sabemos de que estaban pidiendo, ¿verdad?, señales. Dice el versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Recordemos que los profetas dieron señales acerca de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, ¿verdad? Acerca de lo que iba a pasar en un futuro con el pueblo de Israel. ¿Y qué piden estos escribas y fariseos? Lo mismo. Sabemos que Jeremías dio señales, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel, con el pueblo de Jerusalén. También Ezequiel, ¿verdad?, dio señales acerca de lo que iba a pasar con este pueblo. Y vemos entonces de que estos escribas y fariseos piden señal al Señor Jesucristo, siendo un profeta, de lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Pero Él dice: no les será dado. No. Dice: la única señal que ellos van a ver es lo que pasó como el profeta Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Que el Señor tendría que ser sepultado, y estuvo en la sepultura 3 días y 3 noches. Sí, pero ahora nos preguntamos, y mucha gente va a decir: oiga, pero el Señor Jesucristo no estuvo 3 días ni 3 noches. Mire, si nosotros contamos, ¿verdad?, nosotros sabemos y decimos: mire, el Señor murió un día viernes, sábado, domingo. Si murió un día viernes, dice, el día sábado son un día, el día domingo su resurrección son 2 días. Entonces no se cumple. O lo otro dice: no, es que muere el día jueves para que se cumpla, ¿verdad?, los 3 días que dice aquí. Pero nos preguntamos: ¿será eso así literal? ¿Será de que el Señor está hablando literalmente de 24 horas como lo conocemos hoy día? Miren, déjeme comentarle lo siguiente, déjeme decirle lo siguiente, y esto es lo maravilloso, que sí se cumple. Miren, esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, 3 días y 3 noches, en Mateo capítulo 12, versículo 40, es una expresión. Pero fíjense, ¿cómo una expresión? Bien, es una palabra que usan ellos para poder entender de lo que va a pasar. Ellos lo tenían ya como práctica anteriormente. Sí, ellos ya lo practicaban, estas palabras. Según en Esther capítulo 4, en Esther, Esther capítulo 4, versículo 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí,
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Estamos viendo, ¿verdad?, que el ayuno iba a durar, dice, 3 días, noche y día. Eso quiere decir que iba a ser 3 días y realmente 3 noches, según lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, que querían hacer un banquete, ¿verdad? Es el banquete que quería hacer Esther con el rey. Si nosotros seguimos leyendo la historia. Pero ¿qué había dicho en el versículo 16 de Esther capítulo 4? De que iban a ayunar 3 días y 3 noches. Entonces el versículo 1 del capítulo 5 dice: al tercer día. Aconteció que al tercer día. Entonces entendemos de que no se cumple aquí los 3 días y 3 noches, sino que es una expresión. Sí, es una expresión que el pueblo judío tiene. Ellos saben esto, ellos entienden esto. Por eso el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 12 que leímos, entendían perfectamente lo que iba a pasar. Sí. Ahora, quiero que leamos también en Primera de Samuel. Capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, versículo 12 y 13. Le dieron, 1 Samuel capítulo 30, versículo 12 y 13. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Qué vemos entonces? Estamos viendo de que esto es una expresión de que había no comido hace 3 días y 3 noches, pero que ahora es el tercer día que ya estaba el enfermo. ¿Por qué no dijo ya es el 4º día hoy, si ya habían pasado, ¿verdad?, 3 días y 3 noches? Si nosotros tomamos literal esto, sería entonces 3 días y 3 noches, sería el 4º día que él habla, ¿verdad?, con David. En el caso de Esther también, en Esther capítulo 4 que leímos hace rato, si pasaron los 3 días y 3 noches, sería entonces el día 4 en la cual Esther habla con el rey. Pero sabemos de que esto es una expresión. Ahora, entendamos lo siguiente. Dice en Mateo capítulo 12 que estamos leyendo, versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así está el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué está pasando con este versículo? Sabemos de que los judíos no cuentan el horario como nosotros, o el día como nosotros. Ellos no están enfocados a las 24 horas que nosotros contamos. Eso nosotros contamos como día. Pero ellos, un día
para los judíos, un día es noche y día. Un día es noche y día. O si es una parte del día o una parte de la noche, para ellos es un día, ¿sí? Si es una parte del día, ya lo cuentan como un día. O si es una parte de la noche, ya lo cuentan como un día, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el Señor Jesucristo muere el viernes a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? Muere a las 3 de la tarde aproximadamente. Si nosotros lo contamos literalmente de 24 horas, no alcanza, ¿verdad? Pero no es así como ellos lo contaban. Entonces, muere a las 3 de la tarde el día viernes aproximadamente. Entonces, esa parte del día ya se cuenta como un día. Es el primer día entonces del día viernes. Ahora sí, el sábado, toda la noche del sábado y todo el día es un día, sería el segundo día. Y resucita el día domingo, ¿verdad? El día domingo, en la mañana, muy de mañana, ya cuando salió el sol. Hay muchos escritores que mencionan eso, Juan sobre todo, ¿verdad? Que ya ha salido el sol, dice, o aún oscuro, dicen algunos escritores. Eso lo vamos a analizar, la parte de la resurrección que estaremos viendo la otra semana. Dice aquí que Él resucita, ¿verdad? Justamente el primer día de la semana, ya de mañana, dice, muy de mañana. Ahora, entendemos de que esa parte del día, del primer día de la semana, es un día. Entonces contamos, murió el viernes, sí, fue sepultado el viernes, sí, el sábado estaba sepultado, el domingo también. Entonces vemos el fiel cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo. Viernes, sábado y domingo. Muere el viernes, ese mismo día lo sepultan, el sábado estuvo sepultado y el domingo también. Por eso es que dice, el Hijo del Hombre, estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ya lo vemos entonces, que son viernes, sábado y domingo. Ahora, para entenderlo un poco mejor, nosotros leemos Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, sabemos de que esto sucede algo, en este versículo sucede algo muy hermoso, ¿verdad? Son los caminantes de Maús. Ellos iban platicando, ¿verdad? Habían 2 hombres ahí. Y el Señor llega ahí con ellos, pero no se da a conocer con ellos, solamente empiezan a platicar, ¿verdad? ¿De qué ustedes están hablando? Y ellos responden, ¿acaso usted no sabe de lo que pasó? ¿Usted no sabe de lo que pasó hace 3 días? Que pasó esto, lo otro. ¿No sabe eso? ¿Eres tú el único aquí en Israel de que no sabe esas cosas? Pero cuéntame, ¿qué más? Dice versículo 20, Lucas capítulo 24, versículo 19 al 21, dice. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, estamos hablando de Jesús Nazareno, ¿verdad? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido.
¿Qué día era eso? El primer día de la semana, ¿verdad? Dice que ya es el tercer día, ese primer día de la semana. Pero si nosotros nos vamos contando 24 horas, ¿verdad? Si ya es el tercer día, nosotros vamos contando 24 horas, lógicamente, ¿verdad? Daría el día jueves. Pero sabemos de que el Señor muere un día viernes, no alcanzan los cálculos si nosotros contamos literalmente de 24 horas, ¿no? Nosotros estamos habituados a hacer eso, pero los judíos solamente cuentan como lo hemos explicado anteriormente. Entonces los caminantes de Emaús afirman de que ese día, el primer día de la semana, ya era el tercer día de que murió el Señor Jesucristo. Pero el Señor ya estaba hablando con ellos, ¿verdad? Entonces entendemos de que el día domingo no había terminado en ese momento, no había terminado el día domingo. Era el tercer día llevándose a cabo, ¿verdad? El tercer día andando todavía en el horario. Pero ahora entendemos, dice, ya es el tercer día, es decir, el día domingo era el tercer día. Si contamos entonces, como lo hemos dicho, viernes un día, sábado segundo día, domingo tercer día, ahora sí, alcanza. Y justamente esto es maravilloso, que el Señor Jesucristo estuvo 3 días, eso quiere decir noche y día, en el corazón de la tierra. Estuvo sepultado el viernes, el sábado y el domingo, ¿verdad? Contando el día viernes, ya, un día, sábado, domingo, 3 días. Así que, si usted tiene alguna duda al respecto, con gusto puede enviar su mensaje al 916-105, 916-105-6078 y usted puede enviar su pregunta y nosotros le estaremos comentando de nuevo, o si no quedó muy claro, pues envíe su mensaje también para que sepamos, ¿verdad?, de que no quedó muy claro y podamos volver a explicarlo. No hay problema por eso. Bien, entonces vemos de que el Señor Jesucristo tampoco mintió. Dios no mintió. El Señor Jesucristo tampoco. Él estuvo literalmente, como lo hemos dicho, cumpliendo la palabra de que Él mismo dijo. Ahora, pero ¿qué sucedió realmente en la muerte del Señor? Perdón, con la sepultura. ¿Qué pasó una vez muerto? Si nosotros leemos Mateo capítulo 27, que leímos hace rato, versículo 57 en adelante, vemos que entra en acción un tal José de Arimatea. Este José podemos indagar de ello y también de Nicodemo, pero el punto no es eso. El punto que queremos lograr aquí es que este José tenía, ¿verdad?, era rico, era un hombre rico, como lo dice el versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Este hombre tenía dinero y por supuesto a lo mejor tenía influencia para poder ir con el gobernador, poder ir y solicitar el cuerpo del Señor, poder ir con Pilato. Sí, él tenía prácticamente esa facilidad para poder ir. Nos preguntamos, ¿por qué los discípulos no fueron los más acercados a él? ¿Por qué los hermanos del Señor Jesucristo no fueron?
si eran sus propios hermanos. Mire, nosotros entendemos de que para que alguien pueda ser sepultado, tendrían que pedir la autorización, en este caso a Pilato. Sí, normalmente cuando muere alguien en esa época, sea un gran maestro, un gran filósofo, lo sepultaban. Sí, lo sepultaban los discípulos, inclusive los familiares lo sepultaban. Pero como el caso es un poco complicado, dirán, Pilato a lo mejor, o los judíos, ellos también son, así que hay que darle muerte también a ellos, quien llegara a pedir el cuerpo del Señor. Pero vemos ahora un hombre rico, José de Arimatea, pidió, dice, secretamente por miedo a los judíos, según Juan 19:38. Él tenía miedo a los judíos, sí, y por eso entra secretamente a Pilato para pedirle el cuerpo del Señor. Y Pilato se sorprende en el Marcos capítulo 15, versículo 44-45. Él queda sorprendido, ¿cómo tan pronto muere Jesús? Va entonces José de Arimatea, pide el cuerpo. Pilato se sorprende, dice, ¿tan pronto muere? Le preguntan al centurión, efectivamente ya está muerto. Bien, entonces según el versículo 58 de Mateo 27, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Pero antes de que se le dé el cuerpo, según Marcos capítulo 15, versículo 44 al 45, indagó si efectivamente ya murió. Sí, él tenía que cerciorarse, ¿verdad?, si ya murió y ya había muerto. Entonces, si nosotros leemos el versículo 45 de Marcos capítulo 15, vemos que ahora sí se le da el cuerpo. Sí, se le da el cuerpo. Pues obviamente esto implica, ¿verdad? El versículo 59 de Mateo 27 dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Esto implica de que tenían que bajar el cuerpo en aquella cruz. ¿Sí? Tenían que bajar el cuerpo en aquella cruz, descolgarlo. Y eso es lo que describe el versículo 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Juan 19:40 menciona también esto. Marcos 15:46, Lucas 23:53 menciona esto, de que fue descolgado en esa cruz. No debía quedar ahí. Sabemos que podía quedar, sí, pero no debía quedar, por el fiel cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora, el versículo 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué está pasando? El Señor, ¿verdad? El Señor fue sepultado en una tumba nueva de un rico llamado José de Arimatea. Dice Lucas, vamos a leer Lucas Dice Lucas 23:53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto
a nadie. Mire, dice, aún no se había puesto a nadie. Sabemos entonces de que este sepulcro era totalmente nuevo. Sí, era nuevo. Era según para José de Arimatea. Pero vemos de que José de Arimatea era tan, aparte de que era un hombre entregado a Dios, buscaba el reino de Dios, que esperaba el reino de Dios y que no estaba de acuerdo con los fariseos, con los judíos que entregaron al Señor, no estaba de acuerdo. Era un hombre amable, sí, tan amable que pide el cuerpo del Señor. Él hace lo posible para sepultarlo. Va, pide el cuerpo, va, descuelga ese cuerpo, lo envuelve y lo coloca en su propio sepulcro de él mismo. Esto realmente es una expresión de amor que tiene para con su Señor. Diría en su mente José, no es posible de que el Señor Jesucristo quede colgado en esa cruz. No es posible que el Señor Jesucristo sea tirado en una fosa común de malhechores, ¿no? Mejor voy a pedirlo. Es la máxima expresión de amor que vemos de José de Arimatea. Él entregó su propia tumba nueva. Ahora, entendemos esto algo nuevo, que era de un hombre rico. Y así tal cual lo leímos en Isaías capítulo 53, así como lo leímos en Isaías capítulo 53, versículo 9, de que iba a ser sepultado. Sí, y sobre todo en su muerte, dice, fue con los ricos. Esto es maravilloso. Vemos entonces de que ellos sepultan a su muerto en una cueva labrada. ¿Cuánto no costará hacer una sepultura de piedra? ¿Cuánto no costará? Y luego dice hacer una puerta redonda. Hacer una puerta redonda. ¿Cuánto no costará hacer eso? Bastante tiempo. Entonces, ¿cuánto invirtió José de Arimatea para su propio sepulcro y que ahora lo dé al Señor? Mucho dinero, ¿verdad? ¿Cuánto damos nosotros? Y esto fue lo más maravilloso que sabemos, de que ese cuerpo fue realmente sepultado. Y no solamente lo vio o lo puso José, sino que también las mujeres, dice el versículo 55 de Lucas 23, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Miren, la evidencia necesaria para que realmente se cumpla la palabra de Dios de que tenía que ser sepultado. ¿Era necesario que se cumpla las Sagradas Escrituras, que se sepulte? Sí. ¿Era necesario que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 12? Sí, que tenía que ser sepultado. Ahora estamos viendo entonces su fiel cumplimiento y todo lo que sucedió tocante a su sepultura. Vemos de que el Señor, como lo describe
1 Corintios capítulo 15, versículo 4, donde leímos, y Cristo fue sepultado. No quedó como en una fosa común de malhechores. Tampoco quedó colgado su cuerpo en esa cruz, sino más bien fue sepultado. Y esto es una excelente noticia, porque sabemos de que se cumple la palabra de Dios fielmente. Esto es una excelente noticia, porque el Señor Jesucristo no nos engañó. No engañó a los judíos. A nadie engañó al Señor Jesucristo. A nadie. Entonces vemos que tampoco a nosotros nos está engañando o nos engaña, ¿no? El Señor Cristo fue sepultado, así como lo dice las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero mencionar brevemente o rápidamente, antes de que termine nuestro tiempo, qué pasó con esa tumba. Mateo 27, Mateo 27, 62 en adelante. Mateo 27, 62 en adelante dice: al día siguiente, es decir, pasado ya el día de reposo, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Doble seguridad, ¿verdad? Doble seguridad. Primero, vemos de que se rodó una piedra. José de Arimatea rodó esta piedra para que se vea de que realmente el Señor fue sepultado. Y ahora dice: sellando la piedra. Segundo, vemos el sello, de que ese sello nadie lo puede tocar, nadie lo puede romper, nadie lo puede hurtar, nadie. Con ese sello, pobre de aquel que rompa ese sello, ¿verdad? Ahora, 3, poniendo la guardia. 3 cosas que aseguran el sepulcro. 3 cosas que aseguran el cuerpo del Señor. Primero, la piedra pesada, nadie la podía mover, o más bien, era difícil de mover, la verdad. Una piedra muy pesada, era difícil de moverla. Y recordamos nosotros cuando iban las mujeres: oiga, ¿quién nos va a ayudar a mover esta piedra? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Verdad? ¿Recuerda eso? Segundo, el sello. Ya con la piedra, ¿verdad?, era difícil de accesar al cuerpo. Ahora con el sello es imposible. Nadie podía tocar ese cuerpo. Estaba la sepultura ahí, nadie podía tocarlo. Número 3, la guardia. Ya estando la guardia ahí, nadie podía acercarse a esa tumba. Esto es lo maravilloso. Esto realmente tiene algo mucho de buena noticia. Que gracias a 3 tipos de seguridad, 3 formas de seguridad del cuerpo, garantiza entonces de que el Señor Jesucristo realmente fue sepultado. Sí, el apóstol Pablo dice eso: el Señor
fue sepultado. Y realmente el Señor murió por nuestros pecados. ¿Tanta seguridad por este cuerpo? Sí. Y esto es lo que hace más maravilloso. Esto es lo que hace que sea una excelente noticia para todos y cada uno de nosotros, de que el Señor realmente fue a la tumba, que el Señor Jesucristo realmente fue sepultado, conforme a lo que dijo la parte profética, conforme a lo que dijo el Señor Jesucristo, conforme a lo que realmente aconteció. Y nosotros hoy día sabemos de que realmente eso sucedió, y lo tendremos que seguir enseñando y alegrándonos de que el Señor Jesucristo fue sepultado. Es una excelente noticia, sí. Amado amigo, amado hermano, gracias por esta oportunidad que nos da de poder entrar en su hogar, de poder entrar en su corazón, en meditar en que el Señor fue sepultado, y esto es una magnífica noticia. Así que nos estaremos viendo para la próxima. Que el Señor les bendiga. Les recordamos que continúe sintonizándonos. En breves momentos nuestro hermano Héctor estará con nosotros aquí en la radio local de Palenque, la Mega 107.1. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, envíelo a 916-105, 916-105-6078. Ahí estaremos con gusto atendiéndolos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos a la próxima. Enviamos saludos a todos los que nos están viendo en Facebook, también los que nos están escuchando allá en la radio local en Tamaulipas. Si usted tiene alguna duda, si usted vive allá en Tamaulipas, comuníquese conmigo y yo le daré el contacto de nuestros hermanos que están allá. Que el Señor les bendiga.